Cambiamos de tema, lo vamos a recibir a él, a Jorge Pujol, que ya está con nosotros para hablar de dopamina y obesidad. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo andan ustedes? Hola, Jorge. Buen día. ¿Vas a comprar la camiseta oficial, Jorge? No. ¿No? Hay unas ferias que se llaman persa, ¿viste? ¿Pero sos futbolero? Sí, por supuesto que sí. Pero sos de vestirte, por ejemplo, con la... de la lepra. Claro, pero sos de vestirte con la camiseta del equipo para estar frente al tele o la... No, mi cábala, tengo muchas cábalas para el día del partido, pero no de vestirme con la camiseta. No de vestirte, bien. Tenemos muchas cábalas equivalentes que han funcionado en el 78, en el 86 y ahora. Y ahora, Sí. Ah, sí. Ah, mira, Sí, y la mi esposa, por ejemplo, dice... La reina de la vendimia, ¿viste eso? La reina de la vendimia de 78-86 fue de Santa Rosa. Y este año también fue de Santa Rosa. Mirá. Buen dato, tenés Mirá razón. qué buen dato, no tenía eso. Mirá tu señora, muy bien. Mirá la vinculación Sí, de, qué dático. de cosas. Muy bien. Hay muchas cositas que coinciden. Yo creo que este año ganamos, seguro. Va. Ay, Estamos bien. Vamos a estamos traer bien. la copa. Vamos a tener mucha dopamina los argentinos. sí. Sí, ni hablar. Porque Hablando ¿qué de es? eso, Claro, ¿qué es la dopamina? dopamina y Bueno. obesidad. Viste que venimos hablando de hormonas, Sí. de los estrógenos, los andrógenos, los corticoides. Bueno, en esta sinfonía de sustancias que tenemos en el cuerpo, hay unas sustancias que se llaman neurotransmisores, Ajá. que es con la cual se van informando las neuronas entre sí. Entonces una neurona le dice a la otra, che, estimulame o inhibime. Entonces libera adrenalina o libera GABA, que es el inhibidor, cosas así. Hay un neurotransmisor que se llama dopamina. Y la dopamina, que también se puede sintetizar, es un neurotransmisor que nos da el placer. ¿Sería como el canal de comunicación entre las neuronas? El canal de comunicación, exacto. O sea, nosotros somos producto de una serie de comunicaciones entre nuestras neuronas del cerebro. Entonces, nosotros tenemos una zona cerebral. Siempre a los alumnos yo les explico, digo, el cerebro, para entenderlo, tendríamos que como dividirlo por la mitad. Sí. Tenemos la mitad de adelante, que es el cerebro práctico, el que nosotros, gracias a la parte de adelante, hacemos cosas. Ajá. Y el cerebro de atrás, que es el que recibe información. Entonces, Sí. todo el sensitivo entra por atrás y por delante nosotros cumplimos. Entonces, por atrás recibimos información, Verónica hace un plato riquísimo, yo lo vuelo, etcétera, y el de adelante hace que yo vaya y coma, ¿no es cierto? Y hago mi parte práctica. En el medio del cerebro hay una parte que se llama limbo, o límbica, que es el cerebro donde está el curso y contenido del pensamiento. Ahí es donde está, básicamente, nosotros podemos decir la inteligencia, emocional, todas las cuestiones vitales. Y por debajo de todo ese cerebro está la parte vegetativa, que es la que hace funcionar nuestro cuerpo, nos guste o no. Bueno, en esa parte límbica hay las neuronas se comunican entre sí con muchos neurotransmisores, pero hay uno que se llama dopamina, que en obesidad es muy importante, en obesidad y en toda la medicina, que es el que nos hace dar el placer. ¿Viste cuando vos de golpe tenés tu casa desordenada y la ordenaste y decís, ay, qué lindo, ordené la casa, ¿entendés? O te metiste en un lío, en deudas, en fin, y terminaste de pagar y el último día que pagaste dijiste, ¿viste? O te casaste. Todas esas sensaciones placenteras es porque de golpe bajan ciertos neurotransmisores y la dopamina empieza a gobernar y nos da el placer. Los pacientes en general se dividen en pacientes que tienen mucha dopamina y poca dopamina. Entonces, bueno, todas estas cuestiones son obviamente dentro de rangos. Está la normalidad y están los que nos vamos por el extremo de que nos sobra dopamina o nos falta dopamina. Los que les falta dopamina son esos que se tiran en un paracaídas o hacen locuras y vos decís, ¿cómo es posible que hagas esa locura? Sí. Y lo que nos sobra dopamina, no nos subimos al cable carril ni por casualidad, digamos. O sea, la dopamina también es un elemento de contención. El que busca la necesidad de esa satisfacción máxima, ahí está la dopamina. La dopamina, el circuito dopaminérgico, son los circuitos que, lamentablemente, cuando empiezan a alterarse, empiezan los procesos adictivos. Entonces, de golpe, vos tenés un estímulo sexual o un estímulo químico y la pasaste bien y tuviste una dosis de dopamina y de golpe la querés más, la querés más, la querés más y cada vez más tiempo, más cerca, más cerca, más cerca. Claro. Y entonces estás buscando el estímulo que te lo da. El cigarrillo, los fabricantes de cigarrillos saben muy bien esto. Al punto tal que viste que las cajetillas de cigarrillo traen 20 cigarrillos.
Bueno, porque las fábricas saben perfectamente que los niveles de dopamina necesitas consumir en el día, considerando tu sueño, 20 cigarrillos por día. Es un paciente bien adicto, normal, ni en exceso, te va a consumir 20 y vas a vender 20 cigarrillos. Eso está tan estudiado que parece macabro, pero más o menos es así. En el tema de la obesidad, conseguir comida es fácil. Y generalmente, ¿viste cuando hicimos las pruebas de la palatabilidad? Sí. De comer así algunas cositas. Y bueno, vos a veces con las grasas, que son los elementos más agradables y los que mejor producen estímulos dopaminérgicos, nosotros tenemos la posibilidad de comer alimentos con grasa y eso nos va a dar la satisfacción. El problema es que cuando todo está desagradable afuera, uno busca algo agradable, accesible, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente, el contexto del paciente obeso no es un contexto únicamente individual, sino social. Entonces, el paciente que realmente la está pasando mal, está muy agredido, y encontró ¿Con una recompensa en la comida? Con la comida, la recompensa Sí. fácil, porque no tiene que comprar cigarrillos, no tiene que hacer droga, sino que realmente ella ve que come una galletita o come algo así y le da esa sensación de placer. Esto ha convertido la dopamina en una especie de punto de acción de la farmacología. Es decir, cuando nosotros vemos un paciente que en la consulta nos va comentando y nosotros tenemos que interrogar al paciente y ver cuál es el nivel dopaminérgico que tiene el paciente, que generalmente te lo va diciendo en el transcurso de su relato, vos sabés que hay algunos ítems farmacológicos que podés actuar con esto. Por eso que, así como no hay normas generales para todos los obesos en farmacología, hay que saber que hay puntos específicos. Hace 4 años, la ANMAT, que es el organismo que regula medicamentos en la República Argentina, aprobó una formulación farmacológica que justamente utiliza una droga que se llama naltrexona, que inhibe esta sensación de búsqueda de placer o esta vía dopaminérgica. En la comida. La naltrexona Sí. es una droga que se usa para los cocainómanos. O sea, cuando vos tenés un paciente que es cocainómano o que tiene una adicción a las drogas muy fuerte, bueno, vos le das naltrexona en altas dosis y los pacientes es uno de los tratamientos o una de las drogas de elección. Bueno, se vio que usando dosis muy bajitas de naltrexona con un antidepresivo que también sirve para las vías adictivas, que se llama bupropión, los pacientes logran tener un freno en ese placer por comer. Es decir, que con esta droga voy pasando por el heladero y no me tiento en comerme una barra de chocolate. No te tentás o no la pensás. Y frena No, solo, pero ese placer. Y frenás ese impulso. El impulso dopaminérgico nosotros le llamamos picoteo, que es el paciente que discutió con el marido de la señora o el marido o el marido discutió con la esposa y resulta que llega y ahí nomás, ¿viste? Utiliza el acto de meterse una galleta, meterse el bocadito, meterse el pan o el jamón o lo que sea, según si sea salado o dulce, y producís esa sensación placentera con descarga dopaminérgica. Es muy interesante la dopamina. Es muy interesante también darse cuenta dónde estamos hablando de una enfermedad que es la obesidad. Claro. ¿De acuerdo? Porque generalmente la obesidad la banalizamos tanto que lo analizamos únicamente desde la consecuencia que es la comida. Y tenemos que meternos en este gran mundo de los neurotransmisores y las hormonas para darnos cuenta que es algo mucho más complejo y que hay que estudiar profundamente la neurociencia para entender la enfermedad. Jorge, que si voy adquiriendo buenos hábitos alimentarios, que es lo más difícil, esto de el hábito que después lo terminás buscando, ¿puedo llegar a generar dopamina comiendo bien, entendiendo que no va a ser lo mismo comerme una hamburguesa que me fascina, qué sé yo, que a lo mejor, no sé, tartas de verdura al principio? ¿Puedo generar en el tiempo eso de los 21 días del hábito? En realidad el hábito, porque la habitualidad se logra en 4 semanas o 8 semanas. Están así, es literal. Más o menos. Promedio. Okay. Es decir, y el hábito te hace como cuando vos decís, bueno, me estoy acostumbrando, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, habituate a estudiar porque si vos vas a estudiar vas a rendir bien la materia. Entonces, y rendir bien la materia es una descarga dopaminérgica fabulosa. Totalmente. Entonces, habituarse a de golpe en ver que podés vencer algo que te está manejando
es agradable también. Y Por de eso. golpe empezás a producir dopamina porque estás consiguiendo ese objetivo agradable, ¿de acuerdo? Porque estás venciendo algo que antes, en el malestar, estabas buscando placer en esto. ¿Hacer deporte también produce esta dopamina? Digo, porque Sí. tengo amigos que parecen adictos al deporte. Y ellos me dicen, es por esto. Dice, yo cuando me siento mal, salgo a correr. Seguro, Cuando seguro. me pasa algo, salgo Vos a sabés trotar. que hay un fármaco que se llama fluoxetina, que nosotros lo usamos mucho porque eleva la saciedad, es para tratar la bulimia, y es muy parecida a la acción de la fluoxetina con las endorfinas que producen los músculos en el deporte aeróbico. ¿Ah? Entonces, hacer deporte aeróbico, por ejemplo, los que corren, fíjate que se vuelven adictos a correr, o los que andan en bicicleta, y vos ves que cada vez quieren más porque, bueno, tienen esa sensación agradable que la produce todo este mundo dopaminérgico que nosotros tenemos. Obviamente que el deporte, a veces, si sos hipodopaminérgico, te puede llevar a los deportes en extremo. Claro. ¿Ah? Claro. Entonces, cuando uno te analiza el deporte, vos le preguntás qué deporte te gusta, y el paciente te está diciendo dónde estás solamente preguntando el deporte. Porque los que les gustan cosas raras, bueno, es porque tiene poca dopamina. Entonces, bueno, ahí es donde vos tenés que empezar a analizar y ver, porque todo esto se puede manipular en cierta manera, farmacológicamente, y también es muy importante la psicoterapia. O sea, el hecho, como dijo ella, el tema de la habitualidad. La habitualidad es algo que se logra en el convencimiento del paciente de que modificando ciertas actitudes va a lograr algo. Fíjate que hubo un japonés que trabajó mucho el tema dopaminérgico e hizo una tesis que usamos mucho, porque el gran problema de obesidad son los teenagers, las quinceañeras. Si hay un paciente difícil, son las chicas o chicos que tienen entre 12 y 18 años. Porque es como que todavía no hay conciencia de la necesidad de adelgazar o no engordar, no le puedes analizar la enfermedad porque no es una edad, digamos, donde la enfermedad hipertensiva, diabética, esa les importe mucho, y está la rebeldía. Y este hombre lo que hizo es trabajar el orden. Entonces él descubrió que ordenándole la pieza, el cajoncito, el botiquín, logrando el orden extremo, las pacientitas de 15 años lograban empezar a tener una sensación agradable por su orden interno, y eso terminaba disminuyendo la búsqueda de alimento. Y es algo curioso que muchas veces yo se digo a la madre, ¿cómo está la nena? Y es desordenada, ¿viste? Bueno, mira, metele el orden en las cosas más íntimas y vas a ver cómo es una respuesta increíble, indirecta, y es como una especie de fármaco, lograr que el orden interno de su piecita, de su botiquín, y cuando vos ves una paciente que abre la cartera y es todo un batifondo, y esa paciente va a comer más. Mirá vos. Y cuando una paciente vos abrís y ves que hay cierto orden, y generalmente son las que comen menos. Es decir, todo esto tiene que ver con todo. Como decía un profesor mío, esto es una sinfonía, y donde hay que tratar de saber quién tiene que tocar en cada momento. La dopamina es muy importante, hay herramientas farmacológicas para tratarla. Es uno de los puntos de acción del tratamiento de la obesidad. Y como mensaje final, obviamente es importante saber que la obesidad es una enfermedad muy compleja, que hay una gran variedad de obesidades, que hay que saber hacer un buen diagnóstico, no hay normas generales para todo el mundo, que lo que menos importa es aunque parezca mentira, la dieta, sino que lo que más importa es el diagnóstico, y para saber las estrategias a seguir con el paciente. Algunos funcionan con deporte, otros funcionan con orden, otros funcionan farmacológicamente, otros funcionan psicoterapéuticamente, y todo el médico, que tiene que ser un poco el jefe de la orquesta, tiene que empezar a manejar todos estos ítems para poder lograr el objetivo final de que el paciente no entre en la carrera de la patología, que es cuando ya la obesidad se te va del rumbo. Gracias, Vamos por esa Jorge. armonía. Gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Que esté Felicidades. muy bien.